saludarlos nuevamente. Ahora toca el turno a los padres de familia. Se estarán publicando una serie de lecturas dirigidas a los padres de familia que les ayudarán en la educación y formación de sus hijos. La bibliografía utilizada es Libro para las Familias, Educación Preescolar 2020. Está dirigida a padres y madres de familia. Sin embargo, puede ser un recurso valioso para docentes en las reuniones con padres y madres. Al final del video encontrarás un resumen que te ayudará a recordar lo más importante de la lectura. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás material que te puede apoyar en tu práctica educativa y en los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. El bebé sorprende con su aprendizaje. En la vida de los niños, el período entre su nacimiento y los 6 años de edad es uno de los que más influye en la forma en que se desarrollan durante la infancia y hasta la adolescencia. Desde que nace, su hijo aprende y lo hará cada día con velocidad asombrosa. Los primeros 6 años de vida se desarrollará física, social e intelectualmente, formando su personalidad y adquiriendo aprendizajes que durarán toda la vida. De ahí la importancia de que los padres y quienes integran el entorno en que se desenvuelve el niño puedan brindarle las mejores condiciones de vida y los estímulos que le permitan desarrollar todas sus potencialidades. Desde los primeros contactos que tienen con las personas y con el mundo en que viven, los bebés observan, se dan cuenta de cómo son las cosas que lo rodean y puede identificar a las personas con quienes conviven. Así reconocen la voz de los familiares, el aroma que despiden sus progenitores o cuidadores y las intenciones que hay en las formas en que se dirigen a ellos. Se muestran cómodos ante ellos o reaccionan con incomodidad cuando perciben un trato que los hace sentir inseguros. Conforme van creciendo, se familiarizan con lo que ocurre diariamente en su casa, identifican rutinas en las actividades que ahí se realizan, pueden interpretar actitudes y formas de trato que observan, tanto entre los adultos como las que se manifiestan hacia ellos, y reaccionan en consecuencia. ¿Ha notado cómo cambian su comportamiento entre una persona y otra? Tiene que ver con esto. ¿Cómo imagina que su hijo se siente tratado por usted y por las personas con quienes convive en la familia? Quizá alguna vez ha pensado que los niños pequeños no entienden muchas de las cosas que pasan o que su corta edad representa pocas posibilidades de pensar, de expresarse y de aprender. Por mucho tiempo se pensó en los niños pequeños como seres inmaduros con un pensamiento limitado e irreflexivo y por consiguiente con pocas capacidades. En este libro se plantea una visión acorde con los avances sobre el aprendizaje infantil que considera que los niños, como seres que aprenden en todo momento y que necesitan un ambiente que los estimule para desarrollarse plenamente. Aquí encontrará una serie de ideas, reflexiones y actividades que pueden serle útiles para la educación de los pequeños en casa. Antes de continuar, le sugerimos hacer una reflexión apoyándose en una serie de preguntas cuya respuesta no tiene que compartir con nadie, ya que su propósito es ayudarle a pensar detenidamente sobre su hijo. ¿Qué pienso sobre mi hijo? ¿Qué considero que es capaz de hacer? ¿Le doy oportunidades para realizarlo? ¿O no le permito porque creo que es pequeño? ¿Llamo a mi hijo por su nombre? ¿Con qué frecuencia dialogo con él? ¿Cómo se sentirá tratado por mí y por las personas con quienes convivimos? A partir de sus respuestas, conviene pensar aquello que usted considera que su hijo no sabe. ¿Es algo que puede aprender? ¿Cómo lo está ayudando a aprenderlo? ¿De qué otra manera lo puede hacer? Un niño que habla, piensa y siente. Lo que pensamos de nuestros hijos influye en cómo ellos se miran a sí mismos y los lleva a formarse una idea de lo que son capaces, que pueden llegar a ser, de modo que debemos fortalecerlos siempre con mensajes positivos que, sin caer en la complacencia, les permitan identificar que, si bien no saben todo, si se esfuerzan, pueden aprenderlo.
Si usted recuerda cómo era su hijo cuando estaba recién nacido, recordará también que cuando lloraba por hambre, frío u otro malestar, y usted lo tomaba en sus brazos para consolarlo o satisfacer sus necesidades vitales, su bebé dejaba de llorar. Lo observaba con atención y escuchaba sus expresiones de cariño, sintiendo la calidez con que lo trataba. Durante los primeros 18 meses de vida, los bebés desarrollan capacidades de pensamiento y de razonamiento, aun cuando el lenguaje no se haya desarrollado completamente. Los bebés escuchan los sonidos, las palabras y las frases que expresan las personas que viven con ellos y aprenden muy pronto a reconocer rostros y expresiones de ternura, alegría, afecto o enojo. Mediante las actividades de alimentación, descanso, juego o higiene, se van desarrollando en ellos tanto vínculos afectivos como formas de comunicación y conforme crecen, comienzan a balbucear y a comunicarse apoyándose en gestos o sonidos, hasta que poco a poco empiezan a utilizar expresiones verbales cercanas a lo convencional como pao para decir un zapato o tité para solicitar un juguete. Más tarde aparecen las primeras oraciones como ame cheche, por dame leche. Al mismo tiempo que avanzan en el uso del lenguaje oral, van desarrollando otras herramientas que les sirven para comunicarse, como el lenguaje corporal. De manera intencional utilizan gestos para influir en la conducta de otros y emplean movimientos de su cuerpo para hacerse entender. Por ejemplo, levantar los brazos para pedir que los carguen, cerrar los ojos y hacer gestos en señal de que no les gustó el nuevo alimento que probaron o abrir y cerrar las manos para pedir algo. Las formas de relación que se establecen entre los niños y los adultos responsables de su crianza y educación contribuyen enormemente al desarrollo de sus capacidades. Cada vez que se les habla para explicarles lo que están haciendo, lo que van a comer o quién llegó, se estimula su comprensión del lenguaje, el significado social de las palabras, y ello les permite compartir con los demás lo que necesitan, lo que piensan y lo que sienten. Preguntas para pensar. ¿Qué oportunidades doy a mi hijo para hablar de lo que quiere o necesita comunicarme? ¿Cómo le ayudo a aprender nuevas palabras? El lenguaje verbal no se desarrolla de manera espontánea, sino mediante las experiencias de comunicación en las que los niños participan, escuchando y hablando, mirando a los demás cuando hablan y les hablan, cuando ellos se expresan y los demás reaccionan a lo que dicen. Si usted nota que su hijo tiene dificultades para hablar, vale la pena identificar qué tipo de problema presenta. Muchos de estos problemas tienen que ver con algunos sonidos que no pronuncia como la doble R, la C o los combinados p, u, tr. Sea paciente. La mayoría de esas ausencias sonoras se resolverán naturalmente si tiene oportunidades de hablar en diferentes momentos. Si por el contrario, a pesar de que su niño lleva varios meses en la escuela y no habla, conviene llevarlo con un especialista. Usted puede ayudar a su hijo a avanzar en el desarrollo de su lenguaje oral mediante juegos como los siguientes. Juegos de palabras. Se trata de enlistar oralmente palabras con ciertas características que se irán acordando en cada juego. Por ejemplo, ahora vamos a decir nombres de animales, de juguetes, de utensilios de cocina o de artículos escolares. La finalidad es mantener la atención de los niños en la búsqueda de las palabras y disfrutar con ellos la satisfacción de encontrarlas y nombrar elementos al razonar y pensar en conjunto. Adivinar personajes o películas. Estos juegos se realizan a partir de preguntas que definen características, que les exigen afinar la percepción y desarrollar el lenguaje para que los otros comprendan lo que quieren expresar, y esto les permite enriquecer su vocabulario, su dicción y mejorar la comunicación. Pero lo más importante para que los niños avancen en el desarrollo de su lenguaje es que en la familia y en los espacios en los que conviven haya verdaderas oportunidades para que los pequeños se expresen y al mismo tiempo que se les considere como personas que tienen cosas importantes que decir. Esto es, que se les considere como personas dignas de ser escuchadas.
Esos niños incansables. A través del movimiento y la exploración de su propio cuerpo, los niños descubren desde muy pequeños que pueden hacer ciertas cosas. Piense en algunos progresos que su hijo fue alcanzando desde que era bebé, cómo manipulaba el biberón hasta que logró tomarlo solo, cómo aprendió a comer, primero recibiendo el alimento en la boca y luego usando sus manos, cómo gateaba explorando cuanto veía a su alrededor, cómo logró pararse apoyándose en algo o alguien y poco a poco dio varios pasos sin ayuda hasta que aprendió a caminar. Así comenzó a conocer y a explorar el espacio donde vive, sintiéndose cada vez más seguro. En estos primeros años de vida se producen cambios muy importantes relacionados con las capacidades motrices de los niños, que implican pasar de movimientos reflejos que no son controlados a movimientos voluntarios y planeados. Por ejemplo, cuando usan sus manos para tomar y explorar los objetos. Cuando logran ejercer cierto control sobre su cuerpo, parecen incansables. Se desplazan de un sitio a otro de varias maneras, gateando, caminando, brincando o saltando en un pie, corriendo y cambiando de dirección. Además, se vuelven más intrépidos al querer intentar acciones que observan en otros niños sin percibir riesgos, lo que los puede llevar a lastimarse. Si sufren algún raspón o caída, hay que atenderlos y darles confianza para que continúen, ya que esos intentos los llevarán a ser cada vez más hábiles en sus movimientos y desplazamientos. Si por temor a que nuestros hijos sufran algún tipo de accidente o herida, limitamos sus posibilidades de movimiento, los estamos privando de oportunidades para desarrollar habilidades como el equilibrio, la fuerza, la coordinación y en general del conocimiento de su cuerpo. Además, siempre con su acompañamiento, poco a poco aprenden a percibir cuándo un lugar o un movimiento son peligrosos y a evitarlo. Aquí les presentamos algunas sugerencias de actividades para favorecer el desarrollo motriz de su hijo. Si por su trabajo usted dispone de poco tiempo entre semana para acudir a parques o jardines, le invitamos a probar con algunas de estas actividades que se pueden hacer en casa. Actividades que desarrollan el movimiento en espacios pequeños. Hacer sombras en la pared, imitando actividades como contar con los dedos, saludar de diferentes maneras, hacer como si atrapara un objeto. Modelar con masa, arcilla, plastilina u otro material. Bailar, jugar canicas o boliche. Hacer construcciones con piezas como taparroscas, bloques de madera, de plástico o similares. Actividades que desarrollan el movimiento en espacios amplios. Juegos de imitación, por ejemplo, de animales, hacer como cocodrilo, como gato o como ratón. Juegos de persecución, como escondidas, pesca, encantados. Juegos de coordinación, como lanzar y atrapar, pelotas, fútbol o jugar con raquetas. Jugar con carritos, haciendo caminos sobre la tierra o el piso. Iniciamos con el resumen, pero antes te invito a que te suscribas y que le des like al video. Esto ayuda al canal a crecer. Resumen. Los primeros 6 años se desarrolla física, social e intelectualmente, formando su personalidad y adquiriendo aprendizajes que durarán toda la vida, por lo que requieren un ambiente que los estimule para desarrollarse plenamente. En las actividades de alimentación, descanso, juego e higiene se desarrollan vínculos afectivos y formas de comunicación. Esto contribuye de manera importante en el desarrollo de sus capacidades. El lenguaje verbal se desarrolla mediante experiencias de comunicación donde los niños participan escuchando y hablando, mirando a los demás cuando hablan y les hablan, cuando ellos se expresan y los demás reaccionan. En los primeros años de vida se producen cambios importantes relacionados con las capacidades motrices. Pasan de movimientos reflejos a movimientos controlados, voluntarios y planeados. Sugerencias para favorecer lenguaje oral en casa. Juegos de palabras. Enliste oralmente palabras con ciertas características. Por ejemplo, nombres de animales, nombres de juguetes, nombres de utensilios de cocina, nombres de artículos escolares. Esto ayuda a mantener la atención de los niños
incrementa su vocabulario, conoce los objetos, desarrolla su imaginación, razona y piensa en conjunto. Adivinar personajes o películas. Se realiza a partir de preguntas que definen características. Les exige afinar la percepción y desarrollar el lenguaje para que los otros comprendan lo que quieren expresar. Esto les ayuda a enriquecer su vocabulario, su dicción y mejora la comunicación. Convivencia en familia. Propiciar oportunidades y permitir que los niños se expresen, que se les considere como personas que tienen cosas importantes que decir, como personas dignas de ser escuchadas. Sugerencias para favorecer el desarrollo motriz. En espacios pequeños, hacer sombras en la pared, modelar con masa, arcilla, plastilina, bailar, jugar canicas o boliche, hacer construcciones. En espacios amplios, juegos de imitación, hacer como gallina, como cocodrilo, juegos de persecución, jugar a las escondidas, a las encantadas, juegos de coordinación, lanzar y atrapar pelotas, por ejemplo, jugar con carritos haciendo caminos sobre la tierra.